y ahora la OTAN se encuentra en crisis, mientras sigue el empeño en atacar y desmembrar a Rusia como de lugar, algunos países empiezan a contradecirse. ¿Acaso se acerca el final de la guerra gracias a las torpezas que comete la OTAN constantemente? Esta es la noticia que analizaremos a continuación. Los países de la OTAN se movilizaban para apoyar a Kiev. Quedó claro que las naciones del continente dependen en gran medida del respaldo militar de Estados Unidos. Según los datos más recientes, solo una pequeña parte de los miembros de la OTAN cumple con el objetivo de gastar al menos el 2% de su PIB en defensa, lo que ha sido motivo de constantes fricciones entre Washington y sus aliados. Este déficit de inversión ha impulsado a algunos líderes europeos a considerar seriamente la idea de una defensa independiente. Emmanuel Macron ha sido uno de los defensores más acérrimos de esta idea. El presidente francés ha hecho múltiples llamados a una Europa soberana en términos de defensa, argumentando que el continente no puede depender eternamente de Estados Unidos para garantizar su seguridad. En el marco de esta visión, la Unión Europea ha comenzado a dar pasos hacia una mayor integración en defensa. La Comisión Europea propuso en 2022 un fondo común para la defensa, destinado a mejorar la capacidad militar del continente y reducir la dependencia de las industrias militares estadounidenses. En particular, Alemania ha anunciado un incremento significativo en su gasto militar, destinando 100.000 millones de euros para modernizar sus fuerzas armadas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la sombra de Estados Unidos sigue siendo omnipresente. Donald Trump, durante su primer mandato, dejó claro que considera a la OTAN una carga para su país, llegando a amenazar con retirar a Estados Unidos de la alianza si los aliados europeos no incrementaron su gasto en defensa. Esta retórica ha dejado a muchos en Europa preocupados por la fiabilidad del compromiso estadounidense, especialmente si Trump triunfa en las elecciones de 2024, un escenario muy posible. Stoltenberg, por su parte, ha intentado desesperadamente contener estas preocupaciones, reforzando la importancia de la alianza transatlántica. En varios discursos, ha insistido en que la OTAN es más fuerte cuando Estados Unidos y Europa trabajan juntos y que cualquier movimiento hacia una defensa europea independiente podría debilitar la seguridad del continente. Este escenario ha llevado a una división dentro de la propia OTAN. Mientras países como Francia y Alemania abogan por una mayor autonomía, otras naciones, como Polonia y los estados bálticos, ven con desconfianza cualquier movimiento que pueda debilitar la relación con Estados Unidos. La relación entre la OTAN y Europa está más tensa que nunca. En su intento por mantenerse unidos, muchos líderes europeos están debatiendo en privado sobre el futuro de la alianza. Según el Financial Times, ya se están llevando a cabo conversaciones entre líderes europeos para fortalecer la cooperación en defensa dentro de la Unión Europea, lo que algunos ven como el primer paso hacia una autonomía militar. Pues bien, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Te voy a responder con una expresión que siempre te escucho y es muy colombiana, juiciosa. Tú misma puedes explicar qué significa, ¿no? Ah, sí, consagrada al trabajo, ¿no? ¿no? Esforzada. Sí. Bueno, así creo yo que nos estamos esforzando. Bueno, yendo al tema del día, nada nos sorprende escuchar estas noticias como las que se acaban de revelar ahí en el video, cuando los propios medios occidentales revelan que las fricciones internas en la OTAN están alcanzando un punto crítico y que esas esquirlas se le han clavado ya en el rostro a la Unión Europea, que empezó a lanzar señales de distanciarse de la alianza militar, nada menos que creando un bloque militar independiente a Washington. Por lo menos es un deseo, no es que lo haya hecho todavía. Dicen las fuentes que Macron es uno de los impulsores de esa idea y que es para enfrentar a Rusia, mientras que en Estados Unidos peligra el apoyo de Ucrania en caso de salir victorioso Donald Trump. Y en ese contexto presentan la figura con síntomas visibles de deterioro
de Jens Stoltenberg, el jefe de la OTAN, poco menos que rogándole a los europeos que no busquen cortarse solos, porque él necesita que sigan plegados a los designios de Estados Unidos. Entonces, Ivette, desde la sociología política, dicen que es natural que ocurran fricciones entre los organismos internacionales y por muchas razones, como son los intereses nacionales y el poder, y por la desigualdad en los recursos y las capacidades entre los países miembros. Creo que esos son factores que se están produciendo hacia el interior de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque ya ellos no pueden ocultar que enfrentan fuertes roces que afectan esa cohesión y hasta el funcionamiento del propio organismo. Y uno de los principales tiene que ver con las diferencias en el gasto militar. Según analistas y fuentes que he consultado, Estados Unidos ha presionado a otros miembros de la OTAN para que aumenten su gasto de defensa, ya que muchos no alcanzan el objetivo del 2% del PIB. Imagínate, Ivette, pedirle a países que salieron prácticamente de la pandemia con sus economías arrasadas, que dediquen un porcentaje como ese de su Producto Interno Bruto, es como arrancarse un brazo, digo simbólicamente hablando, ¿no? Y no todos están dispuestos a hacer ese sacrificio por la caja de la OTAN. ¿Para qué? Para gastársela en Ucrania. Entonces, además, no todos los países han apoyado con los dos brazos en alto la contraofensiva ucraniana, o mejor dicho, el envío de esos paquetes tan frecuentes de ayuda financiera y de arsenal cuantioso militar hacia Zelensky, que pide a gritos sin tener ni siquiera hombres preparados para manejarlos. Pero bueno, muchos países han sido de la opinión, al menos al inicio, que las relaciones con Rusia debían tener un enfoque más diplomático para convencer a Putin de negociar, pero otros países miembros prefirieron una postura más firme, como es el caso de Polonia y de los estados bálticos, que ahí se menciona en el video. Y por supuesto que Estados Unidos, que no se ha conformado con mandar aviones y sistemas antiaéreos de gran poder de fuego, también ha dado alegremente órdenes a Zelensky de que disparen si quieren contra el territorio ruso. No solo por esto que estamos describiendo es que la OTAN está a punto de desmoronarse y está así tan debilitada, sino también, Ivette, por las diferencias políticas y económicas entre los países miembros, como las políticas migratorias también, porque fíjate que la confrontación en Ucrania ha generado una migración fuerte y ha ido a parar a los países limítrofes, y entonces han tenido que enfrentar esa situación. Perdón. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, por ese motivo, la OTAN está a punto de desmoronarse, y también porque enfrenta conflictos regionales en el Mar Negro y tensiones en el Mar Oriental, especialmente entre Turquía y Grecia. Adelante. Pues Margarita, en este sentido, varios analistas han dicho que la posición de Europa debe ser de una total autonomía con respecto al tema OTAN, porque siempre se ha dependido de sus aliados, por supuesto, de Estados Unidos. Y es necesario, o sería necesario, que esta autonomía de defensa tenga tres componentes específicos que son, por una parte, la política, la parte operativa y obviamente la industria, para que fuera esto un punto estratégico y que la idea es que se vaya desprendiendo de ese apéndice en lo que se han convertido de Estados Unidos. Se ha dicho también que Europa tiene o ha tenido más, digamos, más recursos en ese sentido que la misma Rusia. La narrativa siempre es que Rusia es una amenaza militar para Europa. Ese es el discurso
y con eso han aprovechado los señores de la guerra, obviamente, para mantener ese status quo y para seguir jugando con todos estos temas, mientras que la Unión Europea está en un punto donde ya los mismos países están en una situación bastante caótica, ¿no? Al interior. Los gobernantes hablaban en el video, por ejemplo, Francia y Alemania, han sido en este tema de la operación militar de Rusia con Ucrania, han sido bastante fuertes en el sentido que se han pronunciado a favor de proteger a Ucrania a toda costa y de mandarles armamento, de mandarles hombres, la legión extranjera. Lo único que ha hecho bueno este señor Scholz es decir que no va a mandar misiles Taurus a Rusia, ¿no? Darle los misiles Taurus a Ucrania para que los usen contra Rusia. Es lo único bueno que ha hecho, porque por lo demás se han encargado de decir que sí, que hay que, como sea, atacar a Rusia para ganarle, porque es que si no gana, Rusia se va a venir en contra de Europa y los va a invadir. Ese ha sido permanentemente ese discurso. Ahora bien, con el tema de la OTAN, pues obviamente en este momento, como estos países están en crisis, todos, estamos hablando de Francia, que Francia está en una situación social y económica bastante complicada para Macron, pero él sigue creyendo que es el salvador del mundo. Alemania, que era la locomotora de Europa, ha perdido ese liderazgo. Y por supuesto, los demás países no están en unas condiciones precisamente por todo este tema de la guerra. A la OTAN le entregan el 2% de su PIB. Imagínate, eso es una millonada. Y han aumentado los presupuestos anuales para poder cumplir con esos objetivos. Entonces, están desangrando cada país con tal de permanecer allí. Entonces, llegará un momento, Margarita, en que tendrán que sopesar qué va a ser más confiable. Seguir en el cuento de seguir dando una cuota a una organización que quiere mantener la guerra a toda costa, o pensar en que su población se está decayendo, obviamente, y la situación social cada día está empeorando. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Tanto, Stoltenberg sigue luchando por mantener la cohesión dentro de la OTAN. En su último discurso en Bruselas, el secretario general advirtió que cualquier movimiento hacia una mayor autonomía militar por parte de Europa podría socavar la alianza con Estados Unidos. Sin embargo, muchos ven estas palabras como un intento desesperado por mantener el control de Washington sobre la política militar europea. Un informe del New York Times sugiere que Stoltenberg ha comenzado a perder el apoyo de algunos líderes europeos que ven en su insistencia en mantener la alianza como un reflejo de su sumisión a Estados Unidos más que a los intereses de Europa. Estos líderes están comenzando a explorar alternativas, como la creación de un ejército europeo común que pueda actuar de manera independiente si es necesario. En última instancia, el futuro de la OTAN está en juego. Si Europa decide seguir adelante con sus planes de independencia militar, la alianza podría enfrentarse a una crisis sin precedentes. Pero si sigue dependiendo de Estados Unidos, corre el riesgo de encontrarse vulnerable si Washington decide de un día a otro darle la espalda a la defensa europea, especialmente en un momento en que las tensiones con Rusia continúan aumentando. Stoltenberg, por su parte, quiere atemorizar a Europa sobre los peligros de una Europa independiente en términos de defensa. En un reciente foro en Berlín, el secretario general afirmó que la unidad de la OTAN es más importante que nunca, especialmente ante las amenazas que enfrenta el continente. Sin embargo, sus palabras han caído en oídos sordos para aquellos que ven en la independencia militar la única forma de garantizar la seguridad europea a largo plazo y no dejarlo en manos de la política de un país externo que ni siquiera está en el continente.
El creciente descontento dentro de las naciones europeas sugiere que cada vez son más los líderes que se cuestionan la utilidad de continuar subordinados a los intereses de Washington. Después de todo, los síntomas de la hegemonía estadounidense son más que evidentes y cada vez más el mundo multipolar está más presente. En este mundo, Europa por sí misma podría ser un polo con considerable poder político sin necesidad de servir a los intereses de Estados Unidos, sino ocuparse de sus propios asuntos bajo sus propios términos. Muy bien, Margarita. No, te había pedido por interno que hicieras una pausa un minuto, pero está bien, seguimos adelante. Seguimos con el comentario. Ok, aquí Margarita se habla de una posibilidad de que Europa asuma su propia defensa, pero Stoltenberg ha sido muy insistente, eso sí, en un proceso de que si no es lo que dice Estados Unidos, pues no se hace. Y se ha encargado precisamente de la protección de Europa con planes regionales que van desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro y siempre ha tenido un concepto de disuasión y defensa para esa zona, ¿no? Para el área euroatlántica. Se han desplegado, Margarita, 8 brigadas multinacionales donde se disponen hasta 300,000 tropas en un mes, ¿no? Cada cierto tiempo, donde se reforzarían otras 500,000 en caso de necesidad. Imagínate todo lo que tiene la infraestructura que ellos manejan, ¿no? Entonces, esto no es, o sea, esto es lo que ellos manejan, pero en realidad están haciendo, dificultando las posibilidades en Europa, porque recordemos que también en Europa hay problemas al haber quitado el servicio militar obligatorio, pues ya no es lo mismo, ¿no? Que lo vuelvan a poner, no sería lógico. Adicionalmente, el tema económico, pues tampoco puede darle la fuerza para atender todos los compromisos y necesidades de defensa que ellos tendrían que manejar e implementar economías de guerra. Que esto pues no es lo que se pretende para los propios países, ¿no? Hay muchos inconvenientes para que Europa se pueda desprender y asumir su propia defensa en ese sentido. Pero a mí me gustaría volver al tema de las pretensiones de la Unión Europea de querer armarse un bloque independiente de Washington. Porque fíjate que en medio de todo eso tenemos que ellos quieren una mayor autonomía estratégica. ¿Por qué razón? Bueno, porque parece que se han convencido de que la guerra en Ucrania y las tensiones con Rusia les hace imposible depender de ciertos países para poder acceder a recursos críticos como la energía. El tema del gas, tú sabes el tema que ha habido con el gas ruso y bueno, ellos han tenido que desarrollar iniciativas propias para poder asegurar los inviernos sin depender del gas ruso. Además, la dependencia de China para semiconductores y tierras raras les plantea riesgos estratégicos a los europeos. Y cuando te pones a profundizar y ver en las razones de por qué la Unión Europea quiere cortar su cordón umbilical con Estados Unidos, encuentras, por ejemplo, que quiere reducir su dependencia de áreas como la defensa y la tecnología para desarrollar capacidades propias y para actuar de manera autónoma cuando ellos lo crean necesario, porque es cuando se quieran mandar solos. Pero lo más importante que busca la Unión Europea es reducir su dependencia de Estados Unidos en áreas de la defensa. Ahí ya no quieren tener nada más que ver con los gringos en ese aspecto. Y por otro lado, buscan aumentar su influencia en el escenario global y no estar a merced de los cambios políticos en Estados Unidos, porque imagínate que si hoy está Biden y se levanta un día con su demencia senil y quiere que los europeos
se movilicen urgentemente y busquen aviones F-16 y no sé cuántas toneladas de municiones y que se las manden a Zelensky, que anda por allá gritando que no tiene y que van a perder a Ucrania. O si mañana está ocupando el sillón de la Casa Blanca Donald Trump, si gana las elecciones, y dice que va a terminar en 24 horas la confrontación de Rusia y Ucrania. Nada, que los europeos quieren tener esa autonomía estratégica para poder tomar sus propias decisiones de manera independiente y alineadas con sus propios intereses y no los que dicte Washington desde la Casa Blanca, como está ocurriendo hasta el momento. Así es que hasta cierto punto hay lógica en esa cuestión. Ojalá que si esa independencia sea para que piensen mejor, sean más solidarios y menos agresivos que como han sido hasta ahora contra Rusia. Adelante. Yo lo dudo, Margarita. Hasta ahora, pues la Unión Europea ha dado una capacidad de reacción en el tema del apoyo a Ucrania, ¿no? Ha asignado 17 billones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, hazme el favor, para reembolsar estas transferencias de armas y ha proporcionado en toda la Unión Europea más de 160.000 millones de dólares en asistencia financiera, militar y humanitaria, comillas, ¿no? O guiño, guiño. Además, pues obviamente ha intentado mantener esa cohesión a pesar de las tensiones, porque de todas maneras hay divergencias, Margarita, entre los Estados miembros. Esto que ha ocurrido, ¿no? Con el tema de Francia, Alemania y adicionalmente la amenaza que se viene si llega a la Casa Blanca nuestro queridísimo Donald Trump, de acuerdo con lo que ya ha amenazado en varias oportunidades con sacar a Estados Unidos de la misma OTAN y de dejarlos a la deriva en el tema de la guerra. Esto puede ocurrir. Tú sabes que con él nunca se sabe. Y Biden, por supuesto, Biden es un tipo que, como tú bien lo acabas de mencionar, es una veleta con un problema de demencia senil y una obsesión con Rusia que es enfermiza y eso no se le quita. Entonces, y además su corte, ¿no? Porque todos los que están allá, el señor allá, Lloyd Austin, por ejemplo, ha sido uno de los promotores más acérrimos del ataque contra Rusia. Estamos hablando de asuntos ya más complejos, donde Europa ha sido ese escenario de facilitador para Estados Unidos. O sea, no es solito, ellos se pliegan. Y a pesar de que algunos digan que quieren independencia, es obvio, Margarita, que no lo van a hacer tan fácilmente porque ellos dependen de Estados Unidos. Hace rato, Alemania, por ejemplo, es un país ocupado, no es un país independiente, no tiene constitución y tiene otras condiciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar, Margarita? Vamos a ver el siguiente corte. Adelante. Stoltenberg también ha generado críticas entre algunos sectores dentro de la OTAN que lo ven como un defensor de los intereses estadounidenses más que como un líder imparcial de la alianza. Según el Financial Times, varios altos mandos militares europeos han expresado en privado su preocupación por la insistencia de Stoltenberg en que Europa no puede defenderse por sí sola, lo que algunos interpretan como un intento de subestimar las capacidades europeas y mantener la dependencia de Estados Unidos. Las tensiones no solo se limitan a las esferas políticas y militares. A nivel popular, el debate sobre la autonomía europea también ha ganado fuerza. Este sentimiento es particularmente fuerte en países como Francia y Alemania, donde los ciudadanos sienten que la seguridad de Europa no debería estar sujeta a las decisiones políticas de Washington y su propia política imperfecta. En este contexto, el futuro de la OTAN y la independencia militar de Europa sigue siendo incierto.
Si Trump gana las próximas elecciones en Estados Unidos y cumple con su promesa de reducir el apoyo militar a Europa, es probable que el impulso hacia una defensa común europea gane fuerza. Sin embargo, esto podría llevar a una fragmentación de la OTAN, con algunos países europeos buscando alianzas más fuertes dentro de la Unión Europea y otros incluso podrían contemplar la posibilidad de acercarse a Rusia en sus relaciones. El camino hacia una Europa militarmente independiente está lleno de obstáculos. Sin embargo, la posibilidad de un futuro en el que Europa ya no depende de Estados Unidos en materia de seguridad parece más real que nunca. Al final de cuentas, sin la presión de Estados Unidos encima, Europa podría tener negociaciones con Rusia y China que hoy son inimaginables para la alianza. La guerra en Ucrania ha actuado como un catalizador, exponiendo las debilidades de una defensa excesivamente dependiente de Washington. La pregunta ahora es si los líderes europeos están dispuestos a tomar la decisión audaz de construir una defensa común o si continuarán sometidos a Estados Unidos, incluso cuando las señales indican que la política exterior de Washington está cambiando de rumbo y potencia. En conclusión, la OTAN se encuentra en una encrucijada. Europa debe decidir si seguirá bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos o si toma las riendas de su propio destino militar. Stoltenberg puede seguir abogando por la unidad transatlántica, pero el cambio de mentalidad en Europa sugiere que la independencia militar europea podría estar más cerca de lo que muchos creen. La cuestión es si la OTAN sobrevivirá a estos cambios o si será otra víctima de las nuevas dinámicas geopolíticas. Como dijo el emperador romano Julio César, la suerte está echada. Pues esperemos que eso siga su curso. Margarita, hay una férrea defensora de este tema y es Ursula von der Leyen, ¿no? Ella en el discurso ahorita reciente en julio dijo que ella creía que llegaba el momento de construir una verdadera Unión Europea de defensa y de crear un mercado único para la defensa, ¿sí? Ella es una de las más fuertes defensoras de este tema, porque de hecho sí se maneja y se ha manejado siempre esa percepción de que Rusia va a ser pues el invasor. Hay países como Finlandia, por ejemplo, que dice que están súper preocupados porque pueden recibir un ataque ruso, ¿no? El ministro de Defensa alemán también dijo que la OTAN podría ser atacada por Rusia en un periodo de 5 a 8 años y que por eso había que aumentar el presupuesto de defensa y la fabricación de armas, que tenía que darle a la industria alemana esta misión, a la industria normal, ¿no? Lo que hoy producen, no sé, en metalurgia y todo esto, que tenía que hacerse más a las armas. Pero yo veo que el protagonismo que ha tenido Jens Stoltenberg al frente de la OTAN tiene que ver mucho con el debilitamiento de la propia alianza, porque fíjate que él ha enfrentado demasiados desafíos y muy variados desde que empezó su mandato, y no vamos a referirnos a lo que ya pasó de la salida de las tropas de la OTAN de Afganistán en el 2021, que fue muy criticado en ese momento. En el presente, él ha tenido que lidiar muy fuerte con tensiones dentro de la OTAN por la entrada de Suecia a la organización. Acordate que enfrentó reticencias de Turquía y de Hungría que no querían que entrara, y eso mostró divisiones dentro de la alianza. Pero lo más pesado sobre su trayectoria o sobre su gestión, como lo quieran llamar, dentro de la alianza, creo que ha sido el mal manejo de sus relaciones con Rusia. Él sabe que una de las razones poderosas de la avanzada militar especial de Moscú en Ucrania es el temor de que la OTAN invada a Rusia a través de Kiev. Por eso Moscú considera a la OTAN como su enemigo principal. Y esto tiene su historia, viene desde el colapso de la antigua Unión Soviética, cuando varios países del antiguo Pacto de Varsovia se unieron en la OTAN. Y esto ha llevado
a la alianza militar occidental a acercarse cada vez más a las fronteras rusas. Eso realmente es preocupante y peligroso, y Putin lo ha estado señalando constantemente, al igual que Lavrov. Por eso Moscú percibe como una fuerte amenaza directa a su seguridad ese, digamos, protagonismo y ese accionar directo de la OTAN dentro de ese conflicto que debería ser solamente entre Rusia y Ucrania. Y lo cierto es que los intentos constantes que ha hecho Zelensky de adherir a Ucrania a la OTAN también han motivado que se mantenga ese conflicto bélico, porque de adherirse Ucrania a la OTAN llevaría a la alianza militar a su patio trasero, al patio trasero de Rusia. Imagínate tener a la OTAN metida ahí. Entonces, claro, es el peligro mayor. De todos modos, y está más que claro que la intervención de la OTAN en el conflicto con Ucrania y el apoyo abiertamente que ha mostrado Stoltenberg a Kiev ha exacerbado más esas tensiones, en lugar de aplacarla, de que se extingan, que se eliminen. Rusia ve esas acciones como intentos fuertes de debilitar su influencia y poder en la región, y no está dispuesta a permitir que la OTAN se apodere de la Federación Rusa. Todo este mare magnum de problemas, Ivette, es lo que yo creo que hace tambalear desde adentro y desde afuera a la OTAN, y determina que tenga sus minutos contados para que se le produzca el colapso. Esa es mi percepción. Así bueno, es, Margarita. Es todo lo que podemos aportar a esta reflexión sobre el tema, y agradecerles los minutos que nos han regalado de su día para escuchar, y pedirles que nos den likes si les gustó cómo hemos manejado el asunto, y los dejo con Ivette. Muchas gracias, Margarita. Como siempre, agradecemos a nuestra audiencia que nos está acompañando permanentemente. Nos da sus muy acertados comentarios, como siempre, para poder mejorar estos análisis que les llevamos con toda la imparcialidad posible. Estamos siempre atentas, y la invitación es a que se sumen a nuestro canal como miembros activos del gran proyecto de la Patria Grande. Suscríbanse y recibirán muchos contenidos nuevos, mayores acercamientos con los miembros del equipo y, por supuesto, con nuestro director Juan José del Castillo. Por ahora los dejo con la frase del día. Para hacer la paz se necesitan dos, pero para hacer la guerra basta con uno solo. Lo dijo Arthur Chamberlain. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.